Hola chiquillos, soy su profesora Kesia nuevamente. Espero que se hayan puesto al día lo que no lo estaban, porque hoy día vamos a ver un nuevo tema, que son los proyectos políticos de Chile en Guerra Fría. Nuestro objetivo hoy es caracterizar los gobiernos de Alessandri, Frei y Allende. Estos tres gobiernos vamos a ver hoy día porque son los tres gobiernos que representan estos proyectos políticos. Primero vamos a recordar en qué estábamos. La clase anterior habíamos visto lo que era la Constitución de 1925, que se cambió, ¿cierto?, en este año, y que da fin al periodo parlamentario, donde justamente el Parlamento estaba mandando. Cuando se cambia esta Constitución, empieza la República Presidencial, porque ahora nuevamente el presidente recupera el poder. Y vimos que existían, ¿cierto?, todos estos presidentes durante el siglo XX, en 1973, que se genera el golpe de Estado. Hoy día vamos a ver justamente estos últimos tres gobiernos antes del golpe de Estado, el de Jorge Alessandri, de Eduardo Frei y de Salvador Allende. Estos gobiernos se encuentran en un contexto a nivel mundial que se llamó la Guerra Fría. Ya, y tiene mucho que ver con cómo se van desenvolviendo estos gobiernos con lo que está pasando a nivel mundial en esta guerra. Vamos a ver primero qué es la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social y científico iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, y el bloque del este, oriental comunista, liderado por la Unión Soviética. O sea, lo primero, como se ve, no es un enfrentamiento totalmente armado, sino que un enfrentamiento político, económico, social y científico. O sea, ambos bloques querían mostrarse mejor en todos esos ámbitos que el otro. ¿Ya? Y se enfrentan dos bloques, el occidental, liderado por Estados Unidos, y el oriental, liderado por la Unión Soviética. La Unión Soviética es lo que actualmente sería Rusia, que además tenía otros países más pequeños, pero es más o menos Rusia, ¿ya? En ese tiempo se llamaba Unión Soviética, que la sigla era URSS porque es Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ellos eran socialistas, también llamados comunistas, mientras Estados Unidos era capitalista. Y la Unión Soviética y Estados Unidos en este tiempo eran los países más importantes, eran las dos grandes potencias. Entonces ellos se terminaron enfrentando. Como dice ahí, ninguno de los dos bloques tomó acciones directas contra el otro, razón por la que se denominó Guerra Fría. O sea, una guerra fría porque en verdad no existió una guerra directa enfrentándose con armas entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La razón de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Estados Unidos y su bloque lideraban una ideología capitalista, donde establecía que debería haber, por ejemplo, en todos los países libertad de comercio, donde cada uno tiene que ver cómo se la soluciona para poder surgir de ahí en adelante, mientras que la Unión Soviética pensaba todo lo contrario. El socialismo plantea que todos deben ser iguales, que todos deben tener lo mismo, y que por lo tanto no existe esa libertad de comercio porque el Estado debe tener las ganancias para poder distribuirla entre la población. Eso es como lo más básico. Entre medio vamos a encontrarnos con un montón de cosas más que obviamente va a llevar a que estos dos países se enfrenten ideológicamente con sus ideas, políticamente. Por un lado, la Unión Soviética terminó financiando y respaldando revoluciones, guerrillas y gobiernos socialistas en todo el mundo, porque querían que todas estas obviamente fueran parte de su bloque, sus aliados. Mientras que Estados Unidos dio abierto apoyo y propagó la desestabilización de estos gobiernos, golpe de Estado para que terminaran, sobre todo en América Latina y África. O sea, estos países no se enfrentaron con armas en una guerra directamente, pero sí se enfrentaron en otros países. En otros países llevaron a votar gobiernos o a que surgieran otros. ¿Ya? Por lo tanto, la Guerra Fría es algo que está sucediendo a nivel mundial y que ambos potencias, ambos países importantes, la Unión Soviética y Estados Unidos, quieren que los demás países sean parte de su bando. Entonces empiezan a meterse también en la política de los demás países. En ese contexto es que se van a dar los gobiernos que vamos a ver hoy. Mientras sucedía eso en el mundo, entonces en Chile se van a dar entre los años 1958 y 1973 tres proyectos políticos distintos, con tres gobiernos, por lo tanto, y presidentes distintos. Jorge Alessandri Rodríguez, que representaba a la derecha, y por lo tanto más ligado también a lo que era el bloque de Estados Unidos. Después tenemos de Eduardo Frei Montalva el centro, que no quería ser de ninguno de los bloques, ni uno ni el otro.
y después Salvador Allende Gossens, que era de izquierda, del bloque más ligado a la Unión Soviética. Vamos a ver primero el proyecto de derecha, que es el de Jorge Alessandri Rodríguez. Jorge Alessandri sale electo presidente en 1958 y su gran objetivo ya para su nueva presidencia, ¿cierto?, va a ser la recuperación económica del país. Igual lo logra. ¿Qué hace entonces? Primero, elimina las barreras al comercio exterior con la intención claramente de que ahora haya un libre comercio, ya más ligado, ¿cierto?, a la visión de Estados Unidos. De 1858 a 1960 logra un aumento en la producción industrial. Entonces sí logra aumentar la economía del país. Y además con esto disminuye el desempleo. Entonces su objetivo de recuperar económicamente a Chile lo logra. Pero en 1961 se produce un déficit. Ya un déficit quiere decir que el Estado tiene menos dinero del que está ganando. Y para poder salir de esta especie de crisis, lo que hace es tener alianza con otros sectores políticos, en este caso con el Partido Radical. El Partido Radical era de centro, entonces Alessandri comienza como muy de derecha y durante su gobierno se va moviendo un poquito hacia el centro político de Chile. Y súper importante, él promovió la primera ley de reforma agraria. Reforma quiere decir cambio. Agrario quiere decir agricultura, campo en Chile. Entonces, él quería cambios en la agricultura y en el campo de Chile. Y esto lo hace en 1962. ¿Por qué necesita el cambio? Porque el campo de Chile y la agricultura no estaban convirtiéndose en una de las actividades principales que podía hacer. El campo estaba muy atrasado en cuanto a la tecnología y la inversión que se podía lograr ahí. Entonces la agricultura no era una de las actividades principales. Además, esto sucedía porque había gente que tenía muchos terrenos, muchos, y no los trabajaba, no los ocupaba. Entonces, por ello, eso daba cuenta de que era momento de hacer un cambio, ¿ya? Y modificar el sistema agrario. Lamentablemente, Alessandri tenía la idea, pero no la concreta, esta idea de hacer una reforma agraria. Solo creó la Corporación de Reforma Agraria, conocida como CORA, y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, conocido como INDAP. Crea estas dos instituciones para hacer la reforma agraria, pero no logra hacer la reforma agraria como tal. Ya no la empezó. Solo hizo las instituciones que iban a dar inicio a esto. Pero después esta idea la van a mantener los gobiernos que siguen. Y la reforma agraria va a ser uno de los objetivos de estos 3 gobiernos que vamos a ver hoy día, y cada vez va a aumentar más, justamente con el objetivo de darle tierras también a quienes podían trabajarlas, a los campesinos, que tuvieran los recursos también para poder trabajarlas. Y ahí aquí vemos en la imagen, ¿cierto?, que como era un objetivo del país, incluso hicieron estampillas, ya para poder divulgar esta idea. Después tenemos el gobierno de centro, de Eduardo Frei Montalva. Centro quiere decir, ¿cierto?, que no es ni de izquierda ni de derecha. Eduardo Frei Montalva pertenecía al partido llamado Democracia Cristiana, un partido político que todavía existe hoy, que sigue siendo de centro, y que en este tiempo era un partido nuevecito, había surgido recién. Y por lo tanto muchos esperaban que Eduardo Frei no saliera presidente porque venía de un partido que nadie conocía y él tampoco era muy conocido. Pero sale presidente en 1964, con un proyecto que se llamó Revolución en Libertad. ¿Por qué se llamó así? Porque él planteaba que él también podía hacer cambios, una revolución, hacer cambios en el país y modificar la forma de vida de la gente, tal como lo planteaba la izquierda, el comunismo y el socialismo. Pero él decía que él iba a hacer en libertad. O sea, se burlaba un poquito de los comunistas, diciendo yo también puedo hacer los cambios, pero no como ustedes, yo lo hago con libertad. Y eso obviamente lo llevó mucho a obtener el puesto, porque la gente que no quería que salieran los comunistas terminaron votando por Frei, porque su contrincante en esta elección era Salvador Allende. Salvador Allende había tirado en varias candidaturas antes, incluyendo esta. Entonces era su gran contendor. Y todas las cifras decían que Salvador Allende iba a ser presidente. Pero al final sale Eduardo Frei Montalva. ¿Por qué? Porque la derecha termina apoyándolo. Lo apoya justamente para que no salga Allende. ¿Y quién más lo apoya? Estados Unidos. Estados Unidos financia la campaña de Frei y lo apoya durante su gobierno. ¿Por qué? Porque obviamente no querían que saliera Salvador Allende presidente, porque representaba a la izquierda, el socialismo, el comunismo y por lo tanto el bloque de la Unión Soviética. Entonces ellos no querían que Chile también cayera en este bloque.
Ya entonces, al final, termina saliendo Eduardo Frei con el apoyo de la derecha y de Estados Unidos. ¿Qué hizo Eduardo Frei Montalva? Avanza en la reforma agraria entonces que había propuesto Alessandri, y como la avanza es lo que hace empezar a quitar algunas de estas tierras que no estaban siendo trabajadas, y le entrega algunas instrucciones y herramientas para que la gente pueda empezar a generar agricultura en ellas. Chileniza el cobre, y esto es súper importante. El cobre era el principal mineral de Chile igual como lo es hoy, y es lo que más se puede vender hacia el exterior y nos podría dar más riqueza. Eso ya sucedía. El problema es que el cobre se encontraba en manos de ciertas empresas privadas o extranjeras. Privadas chilenas, pero de ciertas personas que habían tenido tanta plata como para poder comprar, ¿cierto?, una empresa del cobre y ahí explotarlo. Entonces lo que quiere hacer Frei es que estas empresas sean del Estado de Chile, porque si son del Estado, la plata por exportación del cobre va a entrar directamente al Estado. Y el Estado va a tener más plata y por lo tanto Chile va a tener más plata y esa la va a poder ocupar en todo el país. Entonces lo que él hace es comprar empresas del cobre a los que tenían, ¿cierto?, estas empresas, quitarle una parte, comprárselas para que fueran del Estado. Y así logró de cierta forma chilenizar el cobre. Además se preocupa mucho de la educación, entonces amplía la cobertura educacional, crea nuevas escuelas, colegios, cambia también aquí la forma de enseñar de algunos, genera viviendas sociales para los sectores que aún no tenían vivienda, que eran muchos porque en este tiempo se vivía mucho en campamento en la ciudad, mejora el sistema de salud también, ya sobre todo para los sectores más pobres, y ahí tenemos una imagen del cobre para Chile, ¿cierto?, que era uno de los objetivos de Frei, también va a ser después de Allende. Y aquí tenemos el proyecto de izquierda, ligado un poquito a la Unión Soviética, no se nos olvide, el gobierno de Salvador Allende Gómez. Salvador Allende fue elegido presidente en 1970, nuevamente postuló como candidato presidencial y esta vez sí salió electo, y sale electo por una coalición. ¿Saben lo que es una coalición? Una coalición es cuando se reúnen varios partidos políticos y de esos partidos eligen a un representante que va a ser el candidato en las elecciones. Esta vez hicieron una coalición los partidos de izquierda y de centro y el candidato era Salvador Allende. Y esa coalición se llamó Unidad Popular. Entonces Allende era el candidato de la Unidad Popular y él salió presidente. Pero desde un principio Allende tuvo mucha oposición de los sectores de derecha y centro, y además de Estados Unidos. Claro, porque representaba, ¿cierto?, todo lo que no quería Estados Unidos, que era alguien de izquierda ligado a la Unión Soviética en América. El programa de ellos se llamó La Vía Chilena al Socialismo, porque él decía que Chile podía ser socialista y que debía ser socialista, o sea, que fuera igualitario, ¿cierto?, con estas ideas como la Unión Soviética. Pero él decía que los otros países habían logrado socialismo de forma violenta, en una guerra, una revuelta, una revolución, y él esperaba que en Chile se lograra de forma pacífica y democrática. Y eso era lo que él planteaba. ¿Cómo lo iba a hacer? Primero buscó la socialización de los medios productivos. Esto puede sonar medio raro, ¿cierto? Medio difícil. Pero socialización que sea de todos. Ya, socialización que sea de todos. Quería que todos tuvieran los medios de producción. Y los medios de producción es lo que hace a Chile productivo, en este caso las empresas, las fábricas. Entonces quería que las fábricas, las empresas fueran socializadas, fueran para todos. ¿Cómo logramos que algo sea de todos? En este caso que sea del Estado. Ya, igual como había dicho lo del cobre. Que fuera del Estado. Porque si las empresas son del Estado, las riquezas de ellas van a ser para el Estado. Y si el Estado tiene las riquezas, las puede redistribuir en lo que quiere y para todos. Entonces decía que una forma de lograr esta igualdad era que las empresas fueran del Estado para así ocupar los recursos en todos los ciudadanos del país. Pero ¿cómo lograba esta socialización? Lo que hizo fue expropiar las empresas para que fueran del Estado. Y expropiar significa quitárselas. Si, por ejemplo, el dueño de una empresa, ¿cierto?, que le iba muy bien en una fábrica, en esta época se quedó sin la fábrica porque Allende se la quitó para que fuera del Estado.
El objetivo era muy bueno, porque así el dinero iba a ser para todos, no para uno. Pero se ganó de enemigos a estos empresarios porque ahora se quedaron sin nada, o con muy poco. Con esto el Estado pasó a controlar, por ejemplo, el 90% de los bancos privados. Los bancos que hoy día son cierto de una o dos personas que tienen mucho dinero, en ese tiempo eran del Estado. Y por lo tanto todas las ganancias eran para el Estado y para la gente de Chile. Y no solo las ganancias, sino que ahí eran más transparentes también, porque ahora no era de una persona las ganancias, sino que todos podían ver. Siguió con la reforma agraria que había hecho Alessandri y que había seguido haciendo Frei. ¿Qué hizo para avanzar la reforma agraria? Expropió también, o sea, les quitó 5.770.000 hectáreas en total. No a una persona, sino que a muchos. ¿Y qué hizo con toda esta hectárea? La redistribuyó entre los trabajadores del campo, para que ellos pudieran trabajar y tuvieran donde vivir. Y entonces, nuevamente, el objetivo era muy bueno, porque le quita tierras a gente que tiene muchísimas y que además no la está utilizando. Se la da a gente que necesita la tierra y que la va a trabajar sí o sí. Pero de nuevo gana enemigos, porque ahora la gente que vivía en el campo, que tenía muchas tierras y eso le daba riqueza, ahora no las tiene, o tienen muy pocas. Entonces se lleva también de enemigos a estas personas. Y en 1971 se nacionaliza el cobre. Frei chilenizó el cobre, compró empresas a gente, ¿cierto?, que las tenía para que fueran del Estado. Allende es más radical. Allende nacionalizó el cobre, y ahí esto es distinto, porque significa que él no las compró, él las expropió también. Les quitó las empresas del cobre a los que las tenían todavía para que fueran parte del Estado. Entonces nacionaliza el cobre, ahora el cobre es totalmente de Chile, y las riquezas del cobre van a ser para redistribuir en la gente que lo necesita, generar escuelas, casas, mejorar el sistema de salud, etc. Y entonces todo esto que hizo era con el objetivo de que todos fueran iguales, de que todos tuvieran lo mismo. Entonces el Estado tiene ahora todos los recursos más importantes porque el Estado los va a distribuir como sea necesario. No los va a tener una persona de las familias más ricas, no. Va a tener el Estado las riquezas para poder distribuirlas. Y así lograr, ¿cierto?, de que todos tengan más o menos lo mismo y que todos alcancen un buen sistema de salud, educación, etc. Pero como les contaba, esto tuvo y generó, ¿cierto?, que tuviera muchos enemigos. Por esto, durante el gobierno de Allende, Chile comienza a polarizarse, a hacer dos polos, o sea, se dividió. Chile se dividió en quienes querían que siguiera Allende y quienes no, quienes estaban de acuerdo con las medidas que él estaba tomando y quienes no. Y con esto surgieron nuevos grupos políticos, que eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver dos nomás, porque surgen otros, pero vamos a ver dos que son como los más icónicos, los que más se recuerdan y reconocen, y que son grupos que surgen en los extremos, uno muy izquierda y uno muy derecha. Ya eso vamos a ver ahora. En la izquierda surge el MIR, que era la sigla de Movimiento de Izquierda Revolucionario. Este era de izquierda, ¿cierto? Y como decíamos, era muy extremo. Ellos apoyaban al gobierno de Allende, apoyaban el socialismo y las ideas que se planteaban, pero ellos sentían que Allende estaba haciendo todo muy lento y que todo lo que estaba haciendo estaba bien, pero hay que apurar. Entonces ellos empezaron también a tomar esto en sus manos, lo cual generó problemas porque ellos lo hacían de forma ilegal, no como el presidente. Realizaron tomas de terreno, ya en el campo, para quitar tierras, se las tomaban ellos y después las repartían, y lo mismo con los fondos de tierras, y también las fábricas. Entonces ellos iban, se tomaban las fábricas y se las quitaban al dueño, ya sin un tema legal de por medio. Entonces esto generó muchos problemas, pero ellos veían que era necesario porque era lo que había que hacer para apurar el proceso. Ahí tenemos una imagen, un MIR, ¿cierto?, con su bandera, que era roja y negra, esta era como su logo. Y por otro lado, surge el Frente Nacionalista Patria y Libertad, por el lado de la derecha, que estaba en contra del gobierno de Allende, y ellos lo único que querían era que acabara este gobierno, y por lo tanto buscaban la forma de que se diera un golpe de Estado. Ellos no se preocupaban de dar un golpe de Estado porque era imposible que ellos solos lo hicieran.
pero ellos lo que hacían era generar un ambiente para que este se diera posiblemente lo antes posible, y además para que la gente estuviera en contra de Allende. Entonces ellos hacían lo posible para que se viera mal el gobierno, y esta era su especie de logo. Ahí tenemos una imagen del MIR de esa época, el grupo de izquierda, ya que eran muchos universitarios, más o menos jóvenes, que se dedicaban a hacer marchas a favor del gobierno de Allende. Y acá tenemos una foto del Frente Nacionalista Patria y Libertad, ya que también hacían marchas, pero en contra del gobierno de Allende, y como se ven, usaban una especie como de uniforme, todos andaban con pantalón, camisa blanca, el símbolo de su grupo, ¿cierto?, en el brazo, casco, escudo, porque ellos se dedicaban incluso a enfrentar a quienes apoyaban a Allende, eran bastante violentos. Acá tenemos más imágenes, acá arriba, del Frente Nacionalista Patria y Libertad, ellos hacían como una especie de rituales, de actos, para divulgar su pensamiento, ya para poder también ver cuántos eran, cuántos los apoyaban. Ahí tenemos una foto de eso con sus banderas, y acá tenemos una foto de mujeres del Frente Nacionalista Patria y Libertad repartiendo propaganda en contra del gobierno de Allende, ya que ese era uno de sus objetivos. Entonces los hombres se ocupaban más como de enfrentar la parte más violenta y las mujeres de hacer la propaganda. Acá abajo tenemos fotos del MIR, acá los estudiantes, ¿cierto?, marchando a favor del gobierno de Allende, y acá tenemos una escuela del MIR que se preocupaba justamente de formar a la gente para que pudiera hacer las tomas de terreno, por ejemplo. Este era como el sector más extremo, porque como ven tienen armas, están con su cara cubierta, ¿cierto?, porque se dedicaban a hacer esta otra parte, el de quitar las tierras, las fábricas, etc. Estos grupos políticos surgen entonces en ese ambiente de polarización, en ese contexto. Y aquí tenemos una foto de un diario, justamente que dicen con lucha callejera, porque en este tiempo se empezó a hacer común que estos dos grupos se enfrentaran en las calles, en marchas, y no solo estos dos grupos, sino que mucha gente que pensaba que había que mantener el gobierno de Allende y otros que no. Y eso llevó a que la gente empezara de a poco a discutir en las calles, cada vez más, después también a enfrentarse, y eso llevaba a grandes peleas. Vamos a ver un video, un fragmento de un documental que se llama La Batalla de Chile. Este documental es bastante largo, pero es muy bueno si les interesa el tema, porque es un documental real, que tiene imágenes de la época, del gobierno de Allende, y que resume el gobierno de Allende hasta el golpe de Estado. Entonces hace entrevistas, entre medio, etc. Es bastante bueno, ¿ya? Pero tal vez para verlo una parte, después otra, porque es largo. Vamos a ver ahora solo un fragmento de cómo era el Frente Nacionalista Patria y Libertad en una marcha que ellos estaban haciendo en contra de Allende. ¡Nacionalismo! Estamos frente a una escuadra de choque del grupo fascista Patria y Libertad. El conflicto institucional por sí solo no es suficiente para justificar un golpe de Estado. También es necesario provocar la violencia y el caos social. Este es el objetivo principal de esta organización. Patria y Libertad constituye una ínfima porción del movimiento de masas de la derecha, pero su ideología fascista gravita sobre algunos partidos opositores y las Fuerzas Armadas.
Entre sus dirigentes e ideólogos hay antiguos empleados del Servicio Informativo de los Estados Unidos en Chile. Sus mecenas son las grandes organizaciones patronales, la Sociedad Nacional de Agricultura y la Sociedad de Fomento Fabril. Pero la gran ayuda proviene del Departamento de Estado norteamericano. En 1974, algunos exfuncionarios de ese departamento revelan que en este periodo la CIA mantiene 40 agentes de primera clase en Chile, muchos de ellos instructores de patria y libertad. Bueno, ahí veíamos varios elementos. Primero, cómo eran sus marchas contra Allende, ¿cierto? Que, como decía en el mismo documental, su objetivo era no generar un golpe de Estado, porque ellos no podían, pero sí generar una especie de caos, como que se viera que el gobierno no estaba funcionando para que la gente tuviera un descontento contra el gobierno Allende. Después se veían también uno de sus actos que decíamos, ese ritual donde ellos se conmemoraban a sí mismos, ¿cierto? También trataban de expandir sus ideas a otras personas, y ahí nos contaba también que mucha de la gente que participó de este frente eran de Estados Unidos, o gente enviada por Estados Unidos que querían que se generara este caos para que no resultara el gobierno de Allende y para que después sí se efectuara un golpe de Estado. 1972. Allende sale electo en 1970 y en 1972 es un año clave porque aquí empieza a decaer el gobierno de Allende. Por varios motivos. Primero, se produce un incremento del déficit fiscal. Déficit quiere decir, ¿cierto?, que hay menos y fiscal Estado. Entonces hay menos dinero en el Estado. ¿Ya? Un déficit significa que el Estado está ganando más de lo que gana. O sea, está gastando más de lo que gana. ¿Por qué pasa esto? Primero porque se produce una expansión del gasto público, o sea, el Estado está gastando mucho, claro, en cosas que tiene que gastar como vivienda, salud, etcétera, pero está gastando mucho más. Si disminuyen los ingresos fiscales, tiene menos ingresos debido principalmente al tercer punto, que es la caída del precio del cobre. Si cae el precio del cobre, ¿cierto?, a nivel mundial, Chile se ve de inmediato atrapado, ¿cierto?, en sus gastos. ¿Por qué? Porque el cobre es nuestro principal elemento de exportación. Si cae su precio, caen las ganancias de Chile. Y como ahí será el principal ingreso del Estado, obviamente se vio con un ingreso disminuido. Y eso llevó a que se viera este déficit, que estaba gastando más y estaba ganando menos. Además, se va a producir el desabastecimiento de algunos bienes. Hay ciertos bienes, ya, alimentos, artículos de aseo, etcétera, que ya van a empezar a existir cada vez menos, a escasear en Chile. Van a escasear, van a haber pocos, y esto va a llevar a que la gente empiece a desesperarse un poquito, porque no hay leche, no hay pan, etcétera. Y esto llevó a que se generara un mercado negro. Mercado negro significa un mercado ilegal. En este caso, era un mercado ilegal porque vendían los productos que habían, pero los vendían a un precio muy elevado. Entonces, obviamente, muy pocas personas podían adquirirlo. O sea, por ejemplo, había harina para hacer pan, pero lo vendían a un precio tan elevado que no lo podían adquirir la mayoría de la población. Y eso era totalmente ilegal, porque Allende había establecido precios para que todos tuvieran lo mismo. Pero lo hicieron igual porque porque en este tiempo, además, Estados Unidos bloqueó el comercio hacia Chile. ¿Para qué? Para generar este caos y para que Chile no tuviera muchos productos. Con lo que había, igual la gente tal vez podía comer, pero no todos los alimentos que comían antes. Y además, como mucha parte de la derecha, gente que estaba en contra de Allende, quería justamente generar este caos, aunque tuvieran la harina o la leche para vender, la escondieron, para que se viera que no había, que había desabastecimiento. Entonces la gente quería comprar y no había lo que quería comprar, y eso obviamente llevó a que mucha gente se disgustara con lo que estaba pasando, y obviamente no quisiera que Allende siguiera gobernando. Y el mercado negro funcionaba obviamente para los sectores más altos, porque eran los que tenían el dinero. Y afuera ponían los negocios, no existe leche, no nos queda pan, y después adentro tenían de todo, pero lo tenían a un precio muy elevado, ¿ya? Y esto llevó a que se dieran entonces manifestaciones en contra del gobierno de Allende, principalmente marchas, huelgas también y cacerolazos que se daban mucho para terminar el gobierno de Allende, principalmente los sectores con más dinero, que eran los que estaban más en contra del gobierno, del presidente,
porque los sectores pobres igual seguían apoyándolo todavía a pesar de todo, porque lo había ayudado mucho, ya el sector trabajador, mientras el sector alto era el que más se manifestaba en contra del gobierno de Allende. Aquí tenemos algunas imágenes, por ejemplo, el diario Mercurio dice angustiosa escasez de pan, ¿cierto?, en esa época. Ahí tenemos la imagen de una fila, la gente tenía que hacer largas filas para poder comprar en el negocio, en los supermercados. Bueno, ahora también estamos haciendo fila para comprar, pero para este tiempo las filas eran mucho más largas y la gente iba muy temprano porque si después se acababan las cosas ya no iban a haber más. Ya después ya no quedaban para los que iban al último. Y entonces la gente hacía filas para poder ir a comprar y obtener algo de la mercadería que necesitaban. Y todos tenían que hacer la fila, excepto los que compraban en el mercado negro. Y ahí vemos, ¿cierto?, gente pobre, gente anciana, militares, todos tenían que hacer la fila para poder adquirir los recursos. Y también se hicieron varias, como vemos ahí, ollas comunes, los almuerzos comunitarios para la gente que no tenía dinero, y entre todos entonces juntaban y hacían comidas para poder alimentarse, porque obviamente escaseaba realmente la comida, independiente de por qué. Vamos a ver un pequeño video que nos muestra el ambiente de la época, cómo Chile se estaba polarizando de a poco. Poco tiempo después, el Congreso inicia un intento de acusación contra todos los ministros del gobierno. Esto significa la destitución de 15 ministros de una sola vez. Sin embargo, la presión popular hace retroceder a un sector de la oposición y la maniobra fracasa. Un acto de masas, convocado por la Central Única de Trabajadores, repudia las acciones del Parlamento. Y la derecha es la que siempre ha estado atornillando al revés, siempre es la que ha estado incitando que nosotros derroquemos al gobierno, pero eso no va a suceder nunca, porque los trabajadores elegimos ese gobierno y ese gobierno va a seguir porque es de nosotros y lo defenderemos hasta con nuestras vidas, sea como se sea. Si ellos quieren sacarlo a la calle, allá en la calle saldremos, y si hay que luchar, sabremos luchar como trabajadores conscientes que somos en defensa de nuestra democracia de trabajadores. Bueno, ahí teníamos varios elementos. Primero, la oposición, o sea, la derecha, la oposición del gobierno, quería sacar a los ministros del presidente, pero al final no lo logran. De hecho, después también querían sacar al presidente. Y lo segundo, una entrevista, ¿cierto?, a un trabajador, que por su forma de hablar podemos ver que es un trabajador bastante humilde, cómo expresa sus sentimientos, ¿cierto?, hacia el gobierno, hacia Allende, y él veía que había que defender el gobierno igual, que el gobierno lo había ayudado y que es la derecha el enemigo. Y lo dice así, ¿cierto? Lo cual obviamente llama la atención porque entonces derecha e izquierda ya no eran parte de un mismo país. Para ellos, eran el enemigo. Ellos tenían que defender al bando que les correspondía. Ahí tenemos una portada de diario, ya que decían Allende renuncie, hágalo por Chile. Muchos diarios también y medios de comunicación estaban ya del lado de la derecha, entonces obviamente apoyaban que el gobierno terminara, ya y no apoyaban el gobierno de Allende. Y aquí vamos a ver otro video, con esto terminamos. Este video es muy importante porque todos son del mismo documental. El entrevistador va a un sector más pobre a entrevistarlo y después un sector de clase alta, porque estamos ya en 1973, pero a comienzo de año. Justo vienen elecciones parlamentarias, o sea, se elegían senadores y diputados. Y obviamente habían de los dos bandos, de la izquierda y de derecha o de centro, pero que apoyaban o no a Allende. Entonces, en estas campañas se juntaba obviamente gente, ya las elecciones eran así como, estábamos a principio de semana y era el fin de semana, y se juntaba gente y ahí él va a entrevistar a ver qué opinan del gobierno de Allende. Entonces, primero va al sector pobre, donde obviamente lo apoyan, y después al sector de clase más alta, donde están en contra. Y vamos a ver las opiniones. 6 meses antes del bombardeo del Palacio de la Moneda, el pueblo chileno enfrenta elecciones para renovar el Parlamento. Las fuerzas políticas se presentan divididas en dos bloques. Por un lado, la oposición de centro-derecha, formada por los partidos Demócrata Cristiano y Nacional. Por el otro, los partidos de izquierda, agrupados en la Unidad Popular, que apoyan un parlamento para Salvador Allende.
Señora, ¿por quién va a votar usted en las próximas elecciones? Por Boloy Testiboy y Eliana Araníbal. ¿Qué piensa usted que va a pasar hacia el futuro? Que vamos a seguir progresando y tenemos que seguir luchando mucho más, pues, compañeros, de lo que hemos luchado. ¿Qué le puedo decir yo de Frey? En la gobernación de él, yo tenía una ranchita que se me caía. Corrí el agua por dentro. Con mis 4 hijos, con bronconeumonía. Pedí ayuda por aquí, pedí ayuda por allá y no fui nunca escuchada. En cambio ahora, donde yo voy, soy atendida. Y gracias a mi presidente, tengo una linda casa, no tengo grandes comodidades, pero no le ha faltado el pan. Jurado. Soy jurado. Ningún gobierno como este, ningún gobierno haya hecho lo que hizo este gobierno. Yo creo que la unidad popular, porque los trabajadores tienen que decidir el destino de Chile. ¿Qué piensa usted de la democracia cristiana? Yo creo que la democracia cristiana es un partido que siempre han defendido los intereses de su clase, nunca de la clase de los trabajadores. Muchas gracias. ¿Cuál es su posición frente a las elecciones del domingo? De todas maneras, el triunfo de la oposición, el Partido Nacional sobre todo. ¿Qué piensa usted para el futuro? Que Chile tiene que ser surgido con en libertad y en democracia. Gracias. Señor, buenas tardes. ¿Cuál es su posición frente a las elecciones del domingo? Yo creo que es un plebiscito y que el domingo Chile va a decidir si quiere marxismo o quiere libertad. ¿Qué piensa usted para el futuro? Hacia adelante, más allá de las elecciones. Pienso que la única solución es cambiar este gobierno, ¿Usted cree en el camino de las elecciones o por otro camino? el camino de las elecciones. Muchas gracias. Bien, sigamos. Señor, buenas tardes. ¿Cuál es su posición frente a las elecciones del domingo? Bueno, yo creo que le vamos a dar una paliza al Frente Popular que va a quedar pero todo hecho ceniza. ¿Usted cree en la vía electoral o en otro tipo? En la vía electoral siempre. ¿Qué porcentaje le da usted a la Unidad Popular y al Partido Nacional? 30 por 70. ¿Qué piensa usted hacia el futuro? Al futuro, que Chile siempre ha tenido un futuro promisor. Muchas gracias. De nada. Señora, buenas tardes. ¿Cuál es su posición frente a las elecciones? Jarpa y Alessandri. ¿Cuáles son sus preferencias especiales? El Partido Nacional, de todas maneras. ¿Usted cree en la vía electoral o en otro tipo de caminos? Yo pienso que debe ser una línea firme, que no estemos nunca más jugando con el pueblo ni con nada. ¿Qué posibilidades ve usted para adelante, más allá de las elecciones? Trabajar todo lo posible para reconstruir Chile. Muchas gracias. Señor, ¿por quién va a votar usted el domingo? Por Jarpa, señor. ¿Quién va a ganar las elecciones? En las elecciones, sí, la oposición muy lejos. ¿Qué porcentaje le da a usted? Un 65% por lo menos. ¿Qué cree usted después de las elecciones? ¿Qué va a pasar en Chile? Después de las elecciones el gobierno tiene que respetar la mayoría, señor. Bien. ¿Usted está con el camino electoral o por otro tipo de camino? Por el camino electoral. Muchas gracias. Bien. Gracias. Se acuse constitucionalmente al presidente. Luego. ¿Cómo? Que se acuse constitucionalmente al presidente y lo saquen el 21 de mayo mismo. Porque tiene destruido, molido. Y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Degenerado y corrompido. Inmundo. Comunistas asquerosos tienen que salir todos de Chile. El 21 de mayo tendremos, gracias a Dios, el gobierno más limpio y lindo que hayamos tenido, ganando con la democracia y sacando a estos comunistas marxistas podridos. Malditos sean. Bueno, ahí teníamos, ¿cierto?, el video. Vamos por parte, porque esta señora obviamente se roba el protagonismo. Pero primero, estábamos, ¿cierto?, en plenas elecciones parlamentarias. Teníamos dos bandos, el bando de izquierda y el de derecha y centro. El entrevistador va primero al sector donde está reunido los que apoyan a la izquierda, sector más pobre también de Chile, sector trabajador, y obviamente las opiniones son todas a favor del gobierno de Allende, ya que le ha dado muchas ventajas, que los ha apoyado muchísimo, que el gobierno les da lo que nunca otro gobierno les había dado, a los pensionados, en cuanto a vivienda, etc. Y obviamente piensan también que van a ganar las elecciones y que el gobierno tiene que seguir luchando contra el enemigo que hoy día es la derecha y la democracia cristiana, que es el centro. Después el entrevistador se va al sector de clase más alta, sector de derecha,
Y aquí les entrevista, todo muy formal, ¿cierto? Les dicen que no, sus candidatos, que van a apoyar el Partido Nacional, que es el partido a derecha. Y también aquí es una pregunta distinta. El entrevistador les pregunta si creen en la vía democrática o no para cambiar las cosas. O sea, la vía democrática son los votos. Pero ¿cuál era la otra? O sea, ya se veía que podía haber un golpe de Estado. Si había otra vía que la gente creía. Casi todo es en la democracia. Pero después llega esta señora a interrumpir, ¿cierto? Y nos muestra que ella ya estaba con otra vía. Ella decía que tenían que salir realmente ya los comunistas del país. Decía que eran unos comunistas asquerosos, que era un gobierno que estaba corrompido, podrido, ¿cierto? Y bueno, habla bastante mal de la misma gente de su país, pero que era comunista. Y ella muestra claramente ya la división que tenía Chile en esta época. Esta polarización que yo les decía, donde la gente estaba por uno u otro bando y lamentablemente el otro que pensaba distinto era su enemigo. Y había que sacarlo, exterminarlo. Y esa es la posición que tenía Chile en esta época. Lamentablemente Chile se llevó a dividir de esta manera. Y ahí lo dejaba claro el video. El gobierno de Allende entonces comenzó muy bien, después fue decayendo y llegó a este punto que la vamos a dejar hasta aquí en esta sesión, para la próxima clase ver cómo termina el gobierno de Allende y el golpe de Estado. Pregunta para terminar. ¿Qué importancia tenían entonces estos tres gobiernos que vimos hoy? Durante estos gobiernos el pueblo de Chile logra participar más en la política. O sea, la gente que no tenía mucha educación, los trabajadores, también la gente de clase alta, las mujeres que se habían integrado ya a la política, todos ahora tienen mayor participación. ¿Ya? Y entienden más de política, o sea, la gente más pobre ahora pasó por un proceso también de educación, que hizo Allende, y que había logrado que se generara mayor participación. Y eso se llama mayor democratización. Es una mayor democratización de la sociedad, porque ahora, independiente del sector social que sea, ¿cierto? Puedes participar de la política, de las votaciones y de la opinión que pueden tener al respecto. Pero lamentablemente, como vimos, el país se fue dividiendo cada vez más según su ideología y según la forma que pensaba, llevando al límite, ¿cierto?, de que el que pensaba distinto a mí era mi enemigo. Ya, espero que le haya quedado claro, que le haya gustado la clase. Cualquier duda la escriben al correo historia.science.cmm@gmail.com, y si no también la pueden escribir en el chat de Classroom, y ahí nos podemos comunicar y resolver en conjunto. Y bueno, también, es cierto, les recuerdo ponerse al día con sus actividades, hacer la guía que corresponde de este video, para que la próxima clase, cuando nos reunamos, podamos resolver las dudas y comentar también estos gobiernos que son tan interesantes, a ver qué les parecieron, ¿ya? Para que no se queden perdidos. Ya, cuídense mucho, cuiden a su familia, nos vemos la próxima clase, que estén bien.